1 de mayo de 1982. En las aguas heladas y grises del Atlántico Sur, a 150 millas náuticas al norte de las Malvinas, el Ara San Luis, submarino de ataque clase 209 con el numeral S-32, se deslizaba a 40 metros bajo la superficie en un silencio casi absoluto. El casco de acero, una aguja negra en la inmensidad oceánica, era un microcosmos de tensión contenida. Su comandante, el capitán de fragata Fernando Ascueta, un hombre de 39 años cuya calma era tan profunda como el mar que navegaba, estudiaba los datos que aparecían en la consola del sistema Simbad con una intensidad que obligaba a sus oficiales a contener la respiración. El aire dentro del submarino era una mezcla densa de ozono de los equipos electrónicos, el olor a metal frío y el sudor de 36 hombres encerrados en un tubo de 60 metros de largo. Cada crujido del casco bajo la presión era un recordatorio de su aislamiento, de la delgada línea de acero alemán que los separaba de una muerte gélida. A través de sus auriculares, el operador de sonar, un joven suboficial de apellido Aguirre, susurró las palabras que todos en el puesto de comando esperaban y temían. Su voz, apenas un murmullo para no perturbar el sagrado silencio, resonó como un trueno. Comandante, contacto múltiple. Pins activos por la proa, marcación 030. Múltiples hélices de alta velocidad. Estimo una fuerza de tareas, señor. Fragatas y destructores, seguro. Ascueta sintió levemente, una expresión casi imperceptible que sus hombres habían aprendido a reconocer como el preludio de algo extraordinario. Lo que ninguno de ellos sabía, ni su tripulación apretada en aquel ataúd de acero, ni mucho menos el almirante Woodward en el puente del HMS Hermes, era que en las próximas 72 horas este solitario submarino argentino convertiría la abrumadora defensa antisubmarina de la Royal Navy en una demostración brutal de la tenacidad y la astucia táctica de la Armada Argentina. Nadie imaginaba que, a pesar de todo, la historia registraría a esta patrulla no por sus victorias, sino por su trágica impotencia. Y que en el diario de guerra de la fragata HMS Brilliant, un oficial frustrado escribiría una frase que capturaría la esencia de su lucha: no estábamos peleando contra un submarino. Estábamos peleando contra un fantasma que se negaba a morir. Para mayo de 1982, la Royal Navy británica se consideraba, con justa razón, la heredera de las tácticas antisubmarinas más avanzadas del mundo, forjadas en las dos guerras mundiales. Habían llegado al Atlántico Sur con un paraguas ASW, Anti-Submarine Warfare, que creían infalible. Sus fragatas tipo 22, como la Brilliant, y los destructores tipo 42, como el Alacrity, estaban equipados con sonares de casco tipo 2016 y sonares remolcados de profundidad variable, considerados el pináculo de la tecnología de detección. Sus helicópteros Sea King y Lynx, armados con sonoboyas y torpedos antisubmarinos Mk-46, podían crear un cerco mortal alrededor de la flota. Más importante aún, habían perfeccionado tácticas de caza coordinada que, según sus manuales, hacían del océano un campo de exterminio para cualquier submarino convencional que osara acercarse. Los números parecían validar su confianza. Creían que un submarino diésel eléctrico como el San Luis sería detectado a decenas de millas de distancia y destruido mucho antes de que pudiera siquiera pensar en alcanzar una posición de disparo. Sus informes de inteligencia, basados en la doctrina de la OTAN, estimaban que la probabilidad de supervivencia de un submarino tipo 209 contra un grupo de tareas moderno era inferior al 10%. El capitán de fragata Fernando Ascueta representaba exactamente el tipo de amenaza que los británicos creían haber neutralizado. Nacido en Buenos Aires, era un producto de la Escuela Naval Militar, un submarinista de carrera que había pasado más tiempo bajo el agua que en tierra firme. No tenía el aura legendaria de los ases de la Segunda Guerra Mundial, pero poseía algo más valioso en esa guerra moderna y tecnológica: una comprensión profunda y casi intuitiva de las debilidades de los sistemas de su adversario. Ascueta había estudiado los manuales de la OTAN, conocía las frecuencias de sus sonares, los patrones de búsqueda de sus helicópteros. Sabía que su mayor fortaleza no residía en la velocidad ni en la potencia de fuego, sino en el silencio. El San Luis, un submarino diseñado por los alemanes específicamente para la caza sigilosa en aguas costeras, podía ser, en las manos correctas,
uno de los buques más silenciosos del planeta. Los británicos, ciertamente, subestimaban esta capacidad. Sus informes previos a la guerra concluían: la amenaza submarina argentina se limita a unidades convencionales de tecnología superada. La detección y neutralización mediante activos aéreos y de superficie coordinados será una tarea rutinaria. El periodo de vulnerabilidad de las flotas de superficie, creían, había terminado con la llegada de la era nuclear. Pero el 11 de abril de 1982, cuando el Ara San Luis zarpó de la base naval Mar del Plata para su primera y única patrulla de guerra, Azcueta llevaba consigo algo que los británicos no habían anticipado: una adaptación de las tácticas clásicas de emboscada, combinada con un conocimiento íntimo de la geografía acústica del Atlántico Sur, que convertiría la caza de la flota en una ciencia letal del sigilo. El San Luis era un cazador perfeccionado. Con sus 61 metros de eslora y desplazando 1.200 toneladas en inmersión, portaba 14 torpedos SST, 4 de fabricación alemana. Estos eran torpedos filoguiados, una mejora revolucionaria que permitía al submarino controlar la trayectoria del arma después del lanzamiento a través de un delgado cable de cobre. En teoría, era un arma de una precisión temible. Más crucialmente, el San Luis estaba equipado con el sistema de control de fuego SIMBADS, una computadora analógica que integraba los datos del sonar, el periscopio y los sensores para calcular continuamente el ángulo, la velocidad y la distancia del objetivo, generando soluciones de tiro precisas. La tripulación de Azcueta se había entrenado con este sistema hasta el agotamiento, hasta que podían generar una solución de fuego en menos de un minuto, un tiempo de reacción extraordinario para la época. Pero la tecnología sin una táctica adecuada es solo hardware costoso. Lo que hacía al San Luis verdaderamente letal era la filosofía de combate de su comandante, forjada en cientos de horas de estudio: nunca ataques cuando te esperan. Nunca uses la velocidad cuando el silencio es tu mejor arma. Y nunca, jamás, subestimes al enemigo, pero tampoco sobreestimes su infalibilidad. Esta última regla era particularmente importante. Azcueta había identificado patrones en la doctrina ASW británica. Sabía que buscaban el ruido de un submarino nuclear o el eco claro de un casco convencional moviéndose a velocidad. Había identificado las capas térmicas del océano, zonas donde la temperatura del agua cambiaba bruscamente, creando una barrera acústica que podía volver a su submarino invisible para los sonares de superficie. El 1 de mayo, la flota británica que el San Luis detectó era exactamente el tipo de objetivo que había estado cazando. Un grupo de tareas centrado alrededor de un portaaviones, protegido por un anillo de fragatas y destructores que actuaban como perros guardianes. Una formación estándar de la OTAN. Velocidad, 14 nudos. Rumbo, variable. Los británicos consideraban esta formación virtualmente impenetrable. Habían calculado que cualquier submarino que intentara penetrar la escolta sería detectado por los helicópteros a 20 millas, o por los sonares de los buques a 10 millas, y destruido por torpedos antisubmarinos mucho antes de alcanzar el rango de sus propias armas. Azcueta tenía otros planes. A las 10 de la mañana, con el mar picado y un cielo cubierto que dificultaba las operaciones aéreas, ordenó al San Luis descender a cota periscópica. A través del cristal del periscopio de ataque, estudió la formación enemiga con la paciencia de un cirujano evaluando dónde hacer la primera incisión. Veía las siluetas grises y amenazantes de las fragatas tipo 22 en el horizonte, sus mástiles erizados de antenas de radar y comunicación. Eran fortalezas flotantes de la más alta tecnología. Distancia a la escolta más cercana, susurró Azcueta. La voz del oficial de navegación respondió con calma: 9.000 yardas, mi capitán. Sonar. ¿Alguna indicación de que nos hayan detectado? Negativo, señor, respondió Aguirre, el operador. Todos los contactos mantienen rumbo y velocidad. Solo escucho sus pings activos, nos están buscando, pero no nos ven. Azcueta sabía que los británicos dependían de su sonar activo, enviando pulsos de sonido que rebotaban en cualquier objeto sumergido. Pero el San Luis, moviéndose a apenas 2 nudos, propulsado solo por sus baterías eléctricas y manteniendo la profundidad con una precisión perfecta,
presentaba un perfil acústico casi indistinguible del ruido ambiental del océano. Se había convertido en una roca silenciosa en medio de una corriente ruidosa. Era invisible. Durante las siguientes horas, Azcueta maniobró el San Luis en una posición que ningún manual táctico británico consideraba posible, directamente dentro del perímetro de la pantalla antisubmarina, pasando sigilosamente por debajo de una capa térmica que lo ocultaba de los sonares de arriba. Su tripulación había ejecutado este tipo de aproximación docenas de veces en ejercicios, pero nunca en combate real, nunca con helicópteros Sea King patrullando el cielo y fragatas de última generación activamente buscándolos a solo unos miles de metros de distancia. El aire en el puesto de comando se podía cortar con un cuchillo. Cada hombre cumplía su función en un silencio absoluto, comunicándose con gestos o susurros. El capitán de corbeta Ricardo Suárez, su segundo al mando, de pie junto a Azcueta, no pudo evitar murmurar: «Estamos dentro de su zona de muerte, Fernando. Si nos detectan ahora». «No nos van a detectar, Ricardo», lo interrumpió Azcueta con calma, sin apartar la vista del periscopio. «Ellos están buscando un submarino que se comporta como un submarino de manual. Nosotros nos estamos comportando como una sombra, como parte del agua». A las 2:40, Azcueta dio la orden que cambiaría todo. Había identificado su blanco, una fragata, probablemente la HMS Brilliant o la Alacrity, que se había separado momentáneamente de la formación principal. Puesto de torpedos. Preparar tubo 1. Blanco, fragata clase tipo 22. Solución de tiro en curso. Abran puerta exterior. El suave zumbido hidráulico de la puerta del tubo de torpedo abriéndose fue casi imperceptible, pero cada hombre en la sala de torpedo sintió su corazón acelerarse. Un torpedo SST-4, cargado con 250 kilos de explosivo, esperaba ser lanzado. «Solución lista, mi capitán», reportó el operador del Sinbad. «Marcaciones ajustadas». Fuego tubo 1. El torpedo salió del casco con un siseo de aire comprimido. Una estela de finísimo cobre se desenrollaba tras él, el cordón umbilical que lo conectaba con su guía en el submarino. Azcueta no esperó para observar los resultados. Timón, todo a estribor. Inmersión a 150 metros. Régimen de silencio máximo. El San Luis se inclinó bruscamente y se hundió en la oscuridad abisal mientras arriba, el torpedo corría hacia su destino. Pero entonces, la tragedia de la técnica se manifestó. A los pocos minutos, el operador de guiado gritó con frustración: «Se cortó el alambre, mi capitán. Perdimos el control del torpedo». El delgado cable de cobre se había partido. El torpedo, ahora ciego, siguió su rumbo balístico, pero sin las correcciones finales, pasó inofensivo a popa de la fragata británica. Arriba, el caos fue absoluto, pero no por una explosión. Los hidrófonos de la HMS Brilliant detectaron el inequívoco sonido de un torpedo en el agua. Inmediatamente, encendieron sus alarmas. 2 helicópteros Sea King despegaron, lanzando un patrón de sonoboyas y cargas de profundidad en la última posición estimada del atacante. La fragata HMS Yarmouth se unió a la caza. El mar comenzó a hervir con las detonaciones. Las explosiones sacudieron al San Luis incluso a 150 metros de profundidad. A través del casco, la tripulación escuchaba el eco sordo de las cargas de profundidad, cada una martillada del destino contra su frágil refugio. Las luces parpadearon, y una fina lluvia de pintura vieja y óxido cayó del techo. Azcueta, sin embargo, mantuvo una calma absoluta. «Sonar. Informe del estado de los contactos», ordenó con voz firme. «2 escoltas rompiendo formación, señor. Se dirigen hacia nuestra área. El resto de la flota aumenta velocidad a 20 nudos, cambiando de rumbo». Los británicos estaban haciendo exactamente lo que Azcueta había predicho. Las escoltas se habían separado para cazar al atacante invisible mientras el resto de la flota intentaba escapar. Pero al hacerlo, habían roto su perfecta formación, volviéndose más vulnerables. A cota de periscopio. «Preparen tubos 3 y 4», ordenó Azcueta.
Lo que sucedió en las siguientes horas fue una demostración de caza submarina que ningún comando naval británico había presenciado antes. Azcueta no atacó y huyó. Atacó, evadió, reposicionó y se preparó para atacar nuevamente, explotando cada segundo de la confusión británica. Mientras la Brilliant y la Yarmouth gastaban docenas de cargas de profundidad y torpedos antisubmarinos persiguiendo un fantasma en el sector del primer ataque, el San Luis ya estaba a 10 millas de distancia, deslizándose silenciosamente para interceptar a la fuerza principal desde un nuevo ángulo. A última hora de la tarde, Azcueta tenía otro blanco en la mira, esta vez un buque de mayor porte, posiblemente el destructor HMS Coventry. Volvió a disparar. Y de nuevo, el desastre. El sistema de tiro del Sinbad, al momento de procesar los datos finales, se congeló. La computadora, por una falla inexplicable, no entregó la solución de tiro. El torpedo nunca pudo ser lanzado correctamente. La oportunidad se había perdido. La frustración a bordo del San Luis era inmensa, un veneno silencioso que corroía la moral. 2 ataques, 2 fallas técnicas inexplicables. Mientras tanto, en la superficie, la Royal Navy estaba convencida de que estaba luchando contra al menos 2 submarinos enemigos altamente competentes. El contraalmirante Woodward, comandante de la Fuerza de Tareas, transmitió un mensaje urgente a Northwood. Bajo ataque sostenido de múltiples submarinos enemigos. Unidades ASW empeñadas en búsqueda activa. La amenaza es significativa. Solicito se restrinjan las operaciones aéreas de ataque para concentrar todos los medios aéreos en la defensa ASW. Lo que Woodward no sabía, lo que no podía saber, era que no había múltiples submarinos. Había uno solo. Un único submarino con un comandante que había transformado la guerra submarina de un juego de escondite en un baile de muerte, pero al que sus propias armas le habían fallado en el momento decisivo. Durante los siguientes días, el San Luis continuó acechando a la flota británica. Azcueta sabía que sus torpedos no eran fiables, pero su mera presencia era un arma. Forzó a la flota británica a navegar en zigzag constante, a gastar combustible y municiones preciosas, a mantener a sus tripulaciones en un estado de alerta máxima durante días. Los británicos lanzaron más de 200 cargas de profundidad y múltiples torpedos antisubmarinos en su búsqueda. El diario de guerra de la HMS Brilliant lo describía como cazar una sombra en un cuarto oscuro. Cada contacto de sonar sospechoso, cada anomalía térmica, era atacado con furia desesperada. Pero el San Luis era un fantasma. Cada vez que los británicos concentraban sus esfuerzos en un sector, Azcueta ya había movido su submarino a otra posición, esperando pacientemente una nueva oportunidad que, trágicamente, la tecnología le negaría. Cualquier comandante razonable se habría retirado después de las primeras fallas, considerando la misión un fracaso. Azcueta no era razonable. En una breve reunión en el diminuto comedor de oficiales, le dijo a su segundo al mando, Ricardo, nos quedan 12 torpedos. Hay toda una flota ahí arriba. Mientras tengamos uno solo, somos una amenaza. Las matemáticas son simples. Suárez objetó cuidadosamente, mi capitán, con respeto, hay toda una flota buscándonos activamente, con la mejor tecnología del mundo. Las probabilidades. Las probabilidades, lo interrumpió Azcueta con una media sonrisa amarga, dicen que los británicos creen que ya nos hundieron o que huimos. Por eso vamos a seguir aquí. Nuestra presencia es nuestra victoria ahora. El 10 de mayo, después de un último intento fallido de ataque donde el torpedo ni siquiera logró arrancar su motor, Azcueta finalmente ordenó el regreso a la base. El San Luis había pasado 36 días en el mar, la mayor parte de ellos en contacto directo con la fuerza de tareas enemiga más poderosa reunida desde la Segunda Guerra Mundial. No había hundido ni un solo buque, pero lo que sucedió después de su regreso fue, en muchos sentidos, más revelador que cualquier hundimiento. El alto mando naval británico en Northwood recibió los informes de la caza con incredulidad inicial, y luego con creciente preocupación. No era la falta de resultados lo que les alarmaba, sino el cómo se había desarrollado la caza. El capitán de navío Julian Thompson, un analista de guerra antisubmarina,
presentó su evaluación en una reunión de emergencia después de la guerra. Su informe, ahora desclasificado, muestra una transformación completa en la comprensión británica. El accionar del submarino argentino S-32 contra el grupo de tareas demuestra capacidades enemigas que ceden nuestras estimaciones previas por un factor de magnitud. El análisis de los patrones de ataque y evasión indica un solo submarino operando con una competencia táctica y un sigilo excepcionales. Esto sugiere 1. Un comandante con un entrenamiento y una audacia que ceden todos nuestros modelos de comportamiento. 2. Una plataforma submarina que, en condiciones de silencio extremo, puede penetrar defensas ASW consideradas impenetrables. La conclusión es inevitable: nuestras defensas, aunque tecnológicamente avanzadas, demostraron ser vulnerables a un submarino convencional operado a la perfección. Tuvimos suerte de que sus armas fallaran. Un resultado diferente habría alterado drásticamente el curso de la campaña naval. El almirante Sandy Woodward, leyendo este informe, agregó una nota manuscrita en el margen que capturaría la nueva realidad que la Royal Navy había enfrentado. No estábamos luchando contra un submarino obsoleto. Estábamos luchando contra un profesional de primer nivel que operaba su buque al límite absoluto de sus capacidades. Cada submarino de este tipo no es solo una amenaza individual. Es una plataforma que multiplica la capacidad operacional de su comandante. Subestimamos esa sinergia a nuestro propio riesgo. Pero la historia del San Luis y esa patrulla tenía un epílogo trágico que validaría las preocupaciones británicas de una manera que nadie había anticipado. La ironía final de su historia es que incluso en su fracaso, demostró exactamente lo que los británicos habían llegado a temer. En su única patrulla de guerra, el San Luis no hundió nada, pero se convirtió en una leyenda. El capitán Ascueta y su tripulación fueron recibidos como héroes. Habían enfrentado al enemigo en su propio terreno y habían sobrevivido para contarlo, una hazaña en sí misma. El alto mando argentino, analizando el registro completo de combate del San Luis después de la guerra, realizó una evaluación final que captura su transformada comprensión de la guerra naval moderna. El vicealmirante Antonio Bañek escribió en sus memorias: el San Luis y comandantes como Ascueta no fracasaron por falta de valor o pericia, sino porque la fortuna de la guerra a veces se decide por un cable defectuoso o un sistema informático que falla. Nosotros entrenábamos a nuestros comandantes para ser audaces, para preservar sus buques, pero también para atacar cuando el éxito era posible. Los británicos tenían una superioridad material abrumadora, pero no era invencible. Era confianza respaldada por tecnología superior, y esa tecnología, a veces, también puede fallar. Cuando interrogamos a Ascueta sobre su decisión de permanecer en la zona a pesar de los fallos, su respuesta fue simple: mi deber era constituir una amenaza. Y lo fuimos hasta el último día. Tenía razón. El San Luis, por sí solo, había paralizado las operaciones ofensivas británicas, había obligado a su flota a consumir recursos y había sembrado una paranoia que duró toda la guerra. Los números de posguerra confirmaron la evaluación de manera devastadora, pero en un sentido inverso al del USS Tang. El San Luis no hundió 5 millones de toneladas, pero demostró que la guerra submarina no había terminado. Demostró que un submarinista bien entrenado, con un profundo conocimiento de su entorno y de su enemigo, podía convertir una plataforma supuestamente inferior en un arma estratégica. El costo de esta lección no fue en vidas para la tripulación del San Luis, que regresó íntegra, sino en la oportunidad perdida, en el «¿qué hubiera pasado si?». Hoy, el Ara San Luis ya no navega, pero su historia es un monumento a la tripulación que, en las profundidades heladas del Atlántico Sur, enfrentó a un gigante y le demostró que no era invulnerable. La lección de su patrulla resuena hoy en la guerra moderna: la victoria no siempre pertenece a quien tiene los recursos más avanzados, sino a quien emplea los suyos con la combinación correcta de agresión, precisión y una doctrina evolucionada. El San Luis y su tripulación pagaron el precio de la frustración por esa lección, pero su legado vive en cada submarinista que entiende que bajo la superficie, la audacia disciplinada y el conocimiento profundo se combinan para crear algo verdaderamente temible. Un solo submarino. 0 buques hundidos.
36 días que cambiaron la comprensión británica del poder naval argentino para siempre. Los británicos lo llamaron el fantasma del Atlántico Sur. El capitán Azcueta lo consideraría un cumplido. Porque en esos días de mayo de 1982, un solo submarino demostró que en el Atlántico Sur, incluso los cazadores más poderosos podían convertirse en la presa.